no vamos a cosechar de lo material si antes no sembramos de lo espiritual. Pero si estamos sembrando lo espiritual, lo grandioso es que nuestros corazones transformados se vuelvan generosos para poder dar de toda nuestra riqueza material para que otros también puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Pablo no está diciendo esto de una manera banal o superficial. Él va a utilizar aquí, a lo largo de estos versículos, 5 argumentos para defender esta idea de sembrar lo espiritual y cosechar de lo material y para seguir por la causa del Evangelio, si es necesario, negándose a sí mismo y negándose de todos sus derechos. Primera argumentación para que Pablo mantenga esta posición. Pensar. Fijaros lo curioso que es desde el versículo 1, ya en el versículo 1 hay 4 preguntas. Y si tenéis luego oportunidad en casa, veréis o descubriréis que hasta el versículo 14 hay al menos 16 preguntas. Constantemente Pablo le está haciendo preguntas. No les está diciendo las cosas directamente, les está diciendo piensa. Vamos a ver, piensa. Sentido común. Uso de la lógica y sentido común cristiano, por supuesto, con los principios y leyes cristianas. Hay muchos asuntos que nosotros pudiéramos tratar y que pudiéramos solucionar simplemente por el sentido común y pensando con respecto a los datos que nosotros tenemos. Así que, creyentes, sí, habrá que ir a la Escritura, como ahora vamos ahí, pero lo primero que tenéis que hacer es pensar, mirar. Piensa en estos datos. El mundo está herido. Está herido. Está moribundo. ¿Pero qué es lo que le hace morir? ¿La falta de hambre? ¿La falta de vacunas? ¿O la falta de perdón para sus pecados? Porque nadie se lo anuncia. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura y qué es lo que nos muestran los datos? Mirad, las iglesias más pobres en nuestra sociedad hoy en día, de los países más miserables, son los que más misioneros están enviando. Y que las iglesias ricas, iglesias cristianas ricas, son las más perezosas en el llamamiento del Evangelio, la proclamación del Evangelio. ¿Esto no nos hace pensar? ¿No tendríamos que estar pensando cómo está ocurriendo estas cosas? ¿Cómo es que el Evangelio no crece? ¿No crece porque el Evangelio ha perdido su fuerza o porque nosotros hemos perdido la fuerza? ¿Cómo es que no podemos llegar a lo más recóndito del mundo? ¿Porque el mundo se ha alejado o porque nosotros nos hemos alejado? No estamos afirmando nada, simplemente que pensemos que es necesario fortalecer la prioridad, la primera causa de la razón de ser de la Iglesia en este mundo herido en el que nos encontramos, que es ir por todas partes y predicar las buenas nuevas de salvación. Pensemos, simplemente argumentemos con los datos que tenemos y analicemos la información para aprender de los errores y acertar en las decisiones. Segundo, Pablo, para argumentar de esta importancia que tiene de sembrar y cosechar, como nos pone, utiliza ejemplos coloquiales o ejemplos cotidianos de cada día. Fijaros en el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Así que podemos ver el soldado, podemos ver el agricultor y el pastor. Y todo el mundo tendría conocimiento. Hoy podríamos poner otro tipo de ejemplos, quizá los mismos, sí, pero otros, porque la vida social, los trabajos, las actividades han cambiado quizá algo. Pero aquí tenemos que el soldado, cuando va a luchar, no tiene que trabajar para ganarse el sustento. Está luchando y lo está manteniendo para que haga ese trabajo. Es decir, no va con sus propias expensas a comprarse la ropa o a comprarse el alimento o a comprar o a ganarse el descanso, sino que lo tienen que mantener, es un soldado y está luchando por una causa. Y por tanto esa causa o esos que están detrás lo tienen que apoyar. Y lo vemos como algo natural. Y no tendríamos que decir nosotros que los creyentes y la Iglesia tenemos que enviar soldados por la causa del Señor. Que tenemos un reino
que descender y un reino que destruir, que es el de Satanás. Y tenemos que apoyar a nuestros propios soldados espirituales. Y tendremos que desprendernos de lo que sea necesario, porque si los hacen los soldados que no viven a sus propias expensas, ¿cuánto no lo tendríamos que hacer nosotros para quitar sus cargas secundarias y que sean buenos misioneros y buenos evangelistas? O pensar en el agricultor, aquel que está vendimiando, y nos dice, no es natural que aquel que esté en la vendimia pueda disfrutar del fruto de la vid y que pueda coger de aquellas uvas. Cualquiera de vosotros que ha estado en la viña y ha visto un buen racimo, no ha cogido unas uvas, se las ha llevado a la boca. ¿Cómo es que nuestros agricultores, los que están cosechando en esta mies tan inmensa y tan extensa y tan necesaria, no se van a alimentar de lo poco que puedan coger o trabajar en la tierra? Si el agricultor se alimenta de aquello que está trabajando, cuánto más la causa espiritual se tiene que alimentar de la causa material o la cosecha material que podamos producir. O el pastor de ovejas, que de pronto tiene un vacío en el estómago o una necesidad y no toma de algo de la leche de las ovejas que está pastoreando para alimentarse. Y si lo hace el pastor de ovejas, no tiene que hacerlo los pastores y los obreros que están extendiendo, trabajando y obrando para la causa del Señor, para la edificación de la iglesia, para fortalecer la obra del Señor. ¿No tendrán que alimentarse de lo que la iglesia está produciendo? Si lo podemos ver en los ejemplos cotidianos de cada día, ¿por qué nos va a extrañar que no ocurra y que debía de ocurrir en nuestras propias iglesias? Fijaros una tercera argumentación. No solamente es que los creyentes y las iglesias teníamos que pensar en los datos y la información que tenemos y que tendríamos que analizar los ejemplos que la naturaleza y nuestra sociedad nos pone, que el mundo es más sabio que nosotros a la hora de practicar o de obrar. Nos dice en tercer lugar acerca de los ejemplos del Antiguo Testamento. Y entonces nos va, versículo 9, a la ley de Moisés, o nos va en el versículo 13 acerca del templo y del altar. Y Pablo lo que nos está diciendo es esto, mirar, el que Dios proveyera unas leyes y una norma para que el buey, cuando iba con su yugo, arando y ablandando la tierra, pudiera comer de lo que en aquella tierra se estaba produciendo, lo veía algo natural. No le tapes la boca al buey mientras trilla o mientras ara la tierra. Permítele que pueda comer y pueda alimentarse, porque su fuerza va a trabajar o va a obrar para bien de la tierra. ¿Está diciendo eso porque tendría un interés especial por los bueyes o lo está haciendo para nosotros mismos? Si Dios provee de esas normas, incluso para los bueyes, ¿cómo no va a proveer de los principios para nosotros? Si el buey puede comer, ¿cómo el obrero de la causa del Señor para sembrar lo espiritual no va a comer y no se va a alimentar? Si tratamos con dignidad a unas bestias como son aquellos bueyes, ¿cómo no vamos a tratar con dignidad a aquellos que están trabajando para la causa del Señor? O cuando nos dice acerca del templo y del altar, los sacerdotes del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, recibirían las ofrendas tanto en especias como en dinero, y una parte de ellos era para su propio bienestar. No tenían tierra y por tanto lo único que tenían es que era la herencia del Señor y que el Señor proveería a través de las ofrendas que podía traer el resto de la nación. Y ellos se alimentaban tanto de lo que había de altar como lo que había en el templo o en el tabernáculo. Y si esto era así en los sacerdotes, que era una institución limitada al pueblo de Israel, ¿cuánto más tendría que verse en nosotros que tenemos que conquistar el mundo? Si ellos podían alimentarse de aquellas ofrendas y de aquellos diezmos, ¿cuánto más la causa del Señor por la extensión de la buena nueva no se tienen que alimentar de nuestras ofrendas? Y cuánto más nosotros deberíamos de ser generosos en dar para que la obra del Señor no se frene o no se limite, sino que se extienda y crezca por todos los lugares. El Antiguo Testamento nos da base para poder verlo. El Señor proveyó en unas circunstancias y nos enseñan que nosotros debemos de proveer en nuestras propias circunstancias.
En cuarto lugar, utiliza argumentos de otros ejemplos y de otras personas que están a nuestro alrededor. Fijaros en el versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, mira, vosotros conocéis a los apóstoles, a los otros apóstoles, y conocéis a los hermanos del Señor, habréis oído hablar de ellos. Ellos tienen sus mujeres y tienen sus familias y los mantienen y van juntos, sus mujeres los acompañan. Y esto es lo más normal y lo más natural. Nadie se sorprende que los demás apóstoles, incluyendo Pedro, esté casado y que tenga a su mujer con él cuando va a la actividad. ¿Por qué os sorprende que nosotros no podamos exigirlo o esperarlo? O mirar acerca de los que se han aprovechado de vosotros mismos, otras personas, hombres que hubieran levantado en la iglesia de Antioquía y habían recibido algún beneficio de parte de la iglesia. Y vosotros lo habéis visto como algo natural. No deberéis de pensar que es natural que nosotros también lo pudiéramos pedir, dice Pablo, con Bernabé también. Así que nosotros lo vemos a nuestro alrededor, que se está haciendo. ¿No debería de eso de motivarnos a nosotros a hacerlo o a hacerlo mejor o a hacer más? Cuando hemos visto a lo largo de nuestra historia que tenemos historia, nosotros los evangélicos tenemos una historia rica y hermosa y tenemos zonas muy oscuras y muy tristes y miserables, pero también tenemos otras historias que son envidiables y deseables con todo nuestro corazón. En nuestra propia historia, mía como estudiante, yo recuerdo a la hora de comenzar que había una pequeña iglesia de 7 miembros. Y aquellos 7 miembros decidieron sostenernos a nosotros en la obra en España que estábamos iniciando. 7 miembros. O como en alguna ocasión llegaba alguien que decía que había vendido su reloj para que yo pudiera comprar libros para estudiar. Gente que estaba dispuesta por causa del Evangelio, incluso a un insignificante español que estaba estudiando, como pudiera ser yo. Hemos visto de iglesias que apenas pueden sostenerse a sí mismos y que están enviando obreros por todas partes. O aquella mujer sola que con su pensión era capaz de mantener a varios misioneros a la vez, limitándose en todo lo que fuera posible. Y si vemos estos casos, si vemos que hay personas que están haciendo grandes cosas a nuestro alrededor, buenos ejemplos a imitar, ¿cómo es que esto no nos mueve y no nos hace arder con pasión por la causa del Señor? No tendremos que ir muy lejos para poder ver que iglesias del tercer mundo están enviando misioneros en todas partes. Y si ellos lo pueden hacer, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos ciega? Y si estos 4 argumentos que está utilizando, esta manera de defender su causa que está mostrando Pablo, no fuera suficiente, fijaros lo que nos dice ya definitivamente en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Fijaros bien la manera en que Pablo lo está exponiendo y que está utilizando las palabras que podéis ver en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Lo que está diciendo a los discípulos, allá donde vosotros vayáis no llevéis alforja y no llevéis dinero, sino de lo que ofrezcan coméis, porque tenéis derecho. El obrero es digno de su salario. Estáis haciendo un trabajo y tenéis derecho de que la gente os aloje y os mantenga. Y esto lo tenéis que enseñar. No está diciendo un principio aquí a que la iglesia deben de hacerlo, sino que los obreros tienen que enseñarlo y tienen que aprovecharse. Es un mandato de Cristo que le estaba dando a los discípulos y que Pablo está recogiendo para él y que citará también en otro lugar más adelante. En otras palabras, el Evangelio que nosotros anunciamos no es únicamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
El Evangelio tiene todo un consejo, toda una extensión de doctrinas y de enseñanzas. No acabamos el Evangelio con que yo os diga en esta mañana, amigo, tienes que creer en el Señor Jesucristo para el perdón de pecados, porque si no tienes a Cristo como tu Salvador, serás condenado por toda la eternidad. Y si aceptas a Cristo, pones tu confianza en Él, serás salvo para siempre y entrarás en el reino de los cielos. Este es el Evangelio, pero aquí no acaba. Lo que nos está diciendo es, si esto lo entiendes, si esto lo haces tuyo, ahora esto tendrá unas implicaciones. Es decir, tendrás que vivir para la causa del Señor y para la gloria del Señor, etcétera, etcétera. Es decir, no únicamente decir, ya querido en Cristo, voy a seguir con mi vida ordinaria o corriente que pudiera estar disfrutando, sino que ahora tengo que instruirme en más cosas y en más principios. Así que le dice a los obreros el Señor Jesús, y nos dice así las Escrituras, anuncia el Evangelio, lo espiritual, pero que enseñes también esto, que tienen que vivir del Evangelio, es decir, que tienen que producir fruto para que la obra se siga extendiendo. Entonces tenemos que venir a esta iglesia, como tendríamos que decir a la iglesia universal en nuestra generación, y decirle, cree en el Señor Jesucristo, tómalo como tu Salvador y como tu Señor, pero ahora trabaja por su causa, produce fruto, que se pueda ver en tu santidad y que se pueda ver en tu trabajo y en tus implicaciones, en todo aquello que tenga que ver para la gloria del Señor y la extensión de las buenas nuevas. Esto es un mandato de Cristo. Así que no hay discusión posible. No hay ninguna manera de desviarnos del tema. ¿Has recibido el Evangelio? Que el fruto de tu corazón y de tu vida sea para la causa del Evangelio. Ahora bien, después de haber dicho esto, el apóstol Pablo tiene que señalar, lo va a hacer en los versículos siguientes, pero también lo hace aquí mismo. Fijaros en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Tenemos ese derecho de poder aprovecharnos y de poder disfrutar y de poder ser alimentados y poder ser honrados como merecemos por causa de las buenas nuevas que anunciamos. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo, tenemos derecho a esperar, tenemos derecho a que la iglesia de Antioquía o cualquier otra iglesia en Cristo que ha recibido lo espiritual, el Evangelio, y ha alcanzado la salvación que no merecía, ahora puedan apoyarnos y puedan ayudarnos y puedan encauzarnos. Pero yo no voy a depender de esto. Yo estoy dispuesto a soportarlo. Como lo que va a decir más adelante es, vosotros tendríais que apoyarme, pero estas manos han sido más que suficientes, dice. Y cuando ha sido necesario, he podido hacer tiendas para poder mantenerme, porque no quiero ser carga, no quiero ser una excusa para que el Evangelio no crezca. El derecho de Pablo no es usado. No me venga alguien diciendo, yo voy a ser un buen misionero si tengo un buen sueldo. Y seré un buen misionero si tengo todas las comodidades para que no me cueste y no me duela la espalda o el corazón. No, a toda la causa, el llamamiento a ser misionero, a ser pastor, a ser evangelista o a ser un obrero del Señor, el llamamiento lleva la etiqueta o el añadido de soportarlo todo por causa del Evangelio. Y si alguno no está dispuesto a soportarlo todo por causa de ese llamamiento, no es digno de ese llamamiento. Sé estar satisfecho con poco o con mucho, dice Pablo. Sé contentarme cuando tengo y cuando no tengo, porque lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface, a lo que yo me dedico y daré mi vida, es la gloria o la extensión de las buenas nuevas. Así que la Iglesia tiene el deber de participar para poder llevar el Evangelio a todas partes en nuestra generación. Pero el misionero o el obrero tiene el deber de dar su vida entera por causa de este Evangelio, tenga o no tenga. Tenemos que rechazar ese mercadeo de pastores y ese mercadeo de iglesias con el negocio del dinero o de las satisfacciones o de las comodidades. La causa es urgente. Y la iglesia se tiene que despojar de todo lo que sea posible y el obrero se tiene que despojar de todo lo que sea posible para que por fin, por mucho o por poco,
hombres y mujeres pecadores puedan llegar a la salvación. ¿Es esto así en nuestra iglesia? ¿Tenemos esta visión? ¿Es esta nuestra prioridad? ¿Hemos recibido las bendiciones? ¿Se ha sembrado en nosotros lo espiritual? Seguimos ahora. Demos de lo material para que la obra del Señor no se frene. Y oremos al Señor para que levante obreros que sean ambiciosos de la causa del Señor y no ambiciosos de los materiales de este mundo. Cada uno de vosotros tiene que ver cómo trabaja su corazón y cómo está actuando en estas causas. Cada uno tendrá que dar, tendrá que obrar, tendrá que actuar, tendrá que responder según su conciencia delante del Señor. Pero es un sacrificio dar, pero tiene la satisfacción de recibir. Que podamos dar de lo mucho que el Señor nos ha dado, para que podamos recibir la satisfacción y siempre contentos, que es la causa del Señor y no la nuestra. Amén.